Bienvenidos a nuestra segunda sesión del módulo 7 de la semana 2. Espero que se encuentren muy bien. En esta semana tuvimos la sesión muy temprano, yo lo sé, pero por razones de las fiestas patrias, chicos, por eso decidí tener este día la sesión a esta hora para que tengan toda su tarde libre. Bueno, vamos a empezar con esta sesión. Vamos a empezar. En esta sesión vamos a tratar el foro de aprendizaje de esta semana. Vamos a ver un ejemplo de cómo contestar la actividad integradora 3, la 4 y algunos asuntos generales. En el foro Aprendiendo, o también conocido como foro de aprendizaje, ustedes tienen que expresar y solicitar información sobre actividades o situaciones que ocurrieron en el pasado, utilizando la estructura del pasado simple. Y también tienes que escribir en inglés acerca de lo que hacías antes de ingresar a la prepa en línea CEP. Y comentar qué te motivó a cursar tu bachillerato en esta modalidad. Para que logren este objetivo, yo les sugiero hacer 3 preguntas en pasado a 3 compañeros. Esto se tomaría en cuenta para tu primera participación. Después, contestar las preguntas que te hayan hecho tus compañeros usando pasado simple. Esta se consideraría una segunda participación. Y en la tercera participación, ustedes me tienen que dar la conclusión. Recuerden que ustedes pueden utilizar used to para hablar de hábitos en el pasado o de acciones que solíamos hacer y que ya no hacemos ahora en sus preguntas. ¿Qué significa el used to? Bueno, el used to es una estructura que normalmente la vemos así en pasado y la utilizamos para hablar de hábitos en el pasado, o sea, cosas que solíamos hacer en el pasado y que ya no hacemos ahora. Aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas que ustedes podrían utilizar para sus participaciones. What did you do before studying Prepa CEP online? I worked in a restaurant. Where did you live before getting married? I lived with my parents. What did you used to watch on TV when you were a child? I used to watch cartoons. Vean que en esta pregunta utilizo el used to, pero como tengo mi auxiliar en pasado simple, el use ya solo va así solito, ya no lleva terminación de, es un verbo regular, como ustedes se pueden dar cuenta, pero cuando la estoy utilizando en pregunta, como ya tengo el auxiliar, se queda el verbo en su forma normal, pero en la respuesta sí puedo poner el used to. I used to watch cartoons. Did you use the internet before studying Prepa CEP online? Yes, I did. I checked my email. Did you used to play video games when you were a teenager? ¿Solías jugar videojuegos cuando eras un adolescente? Yes, I did. I used to play Nintendo, for example. Las preguntas, estas que están aquí, solo son ejemplos. Recuerden que ustedes pueden hacer otras. Ahora, si ustedes se fijan en las preguntas, utilicé yes, no questions, que empiezan con did, como estas dos. Did you use the internet? Did you used to play video games? Que contestamos con un sí o con un no primero. Y luego podemos dar más información. Por ejemplo, yes, I did, punto. O no, I didn't. Y también tenemos question words, como el what, como el where. Vean, no importa si utilizan preguntas cerradas o yes, no questions, que empiecen con did, o preguntas con una question word, como what, como where. No importa, el orden siempre va a ser el mismo.
Si tenemos una question word, primero la question word, luego el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Si no hay question word, auxiliar, sujeto y verbo. Pero es la misma organización de las palabras. Ahora vemos que pueden hacer preguntas con el verbo ser o estar en pasado. El verbo ser o estar en pasado, recuerden que funciona como verbo y funciona como auxiliar. Entonces, cuando ustedes están utilizando el verbo ser o estar en pasado, que es el was o el were, no necesitan el auxiliar did, no, porque el verbo ser o estar es un verbo aparte. Este verbo es auxiliar y también es verbo. Por ejemplo, where were you before moving to Mexico City? Recuerden que significa estuvo o fue en pasado. Entonces aquí pregunto, where were you before moving to Mexico City? ¿En dónde estabas tú antes de mudarte a la Ciudad de México? I was in Querétaro. Were you happy when you were a child? ¿Estabas feliz cuando eras feliz cuando eras niño? Yes, I was very happy. Was your father a famous soccer player? Yes, he was. He played for Pumas team. Vean que aquí estoy utilizando solamente verbo ser o estar. Y vean, tengo mi auxiliar, mi sujeto, pero ya no tengo más verbo. ¿Por qué? Porque como este verbo funciona como auxiliar y como verbo, pues cumple las dos funciones en una. Entonces ya no necesito más verbo en mi pregunta, como en las de acá arriba, que necesito un auxiliar, un sujeto y un verbo. Acá ya no. Ya nada más tengo mi auxiliar, que también funciona como verbo, y mi sujeto. Y después del sujeto, pues puede ir un sustantivo como your father, o puede ir un adjetivo como happy, o pueden estar hablando de un lugar también, porque son las funciones del verbo ser o estar. Ahora vamos a ver la actividad integradora 3, a happy day. Tienen que hacer aquí 2 párrafos entre 5 a 8 líneas. Para realizar el primer párrafo deben de contestar las preguntas siguientes. What was the happiest day of your life? The happiest day of my life was when. Aquí puedes explicar brevemente cuál fue el día más feliz de tu vida. What happened? Explica brevemente qué sucedió. Puedes usar pasado simple y contrastarlo con pasado continuo. How did you feel? Aquí puedes utilizar adjetivos calificativos para describir cómo te sentías en ese momento. Y why was the happiest day of your life? ¿Por qué fue el día más feliz de tu vida? It was the happiest day of my life because, y aquí tienes que dar una razón o algunas razones del por qué fue el día más feliz de tu vida. What was the happiest day of your life? Este es un ejemplo. Aquí yo les pongo un ejemplo de cómo yo lo contestaría. What was the happiest day of your life? The happiest day of my life was when I passed the admission exam for the university. Aquí vean, en una sola línea explico cuál fue el día más feliz de mi vida. The happiest day of my life was when I passed the admission exam for the university. Ahora, what happened? Aquí sí tienen que explicar un poquito qué sucedió. Puedes utilizar pasado simple y pasado continuo. Aquí vean, yo utilicé pasado simple y lo puse en verde para que ustedes notaran qué tiempo estoy usando. Entonces puse, although I did well in the examination, I was not so hopeful of getting a place at university. I was very much anxious because the question of my career was involved in it. A day earlier, when the result was expected to be published in the local newspaper, I spent a restless night. I, along with my friends, got up early in the morning and went to the newspaper stand on the way. Entonces, aquí pongo, aunque me fue bien en el examen, no tenía muchas esperanzas de obtener un lugar en la universidad. Estaba muy nervioso porque mi carrera estaba en juego. Un día antes, cuando el resultado se esperaba ser publicado en los periódicos locales, tuve una noche muy inquieta.
Y junto con mis amigos me levanté muy temprano en la mañana y fui al puesto de periódicos. Entonces, aquí explico qué es lo que pasó ese día, muy breve, de forma muy breve. How did you feel? I felt happy. I was shouting aloud when I saw my number printed on the newspaper. My boss was piercing my heart. I hurriedly bought the paper and started spotting out my roll number. Yo me sentía feliz, empecé a gritar cuando vi mi número impreso en el periódico. Mi voz estaba agujerando mi corazón y apresuradamente fui a comprar el periódico y empecé a buscar mi número de inscripción. Entonces, aquí pueden utilizar pasado continuo, como yo lo puse en verde. I was shouting, lo que estabas haciendo, y lo contrasto con el pasado simple. I was shouting aloud when I saw my number. Yo estaba gritando cuando vi mi nombre en el periódico. I felt very happy. Me sentí muy feliz. Y utilizo el pasado simple para hablar de acciones consecutivas. Compré el periódico y empecé a ver mi número de inscripción. ¿Ok? Entonces, aquí pueden utilizar pasado continuo para describir lo que estaban haciendo, contrastarlo con pasado simple, o bien utilizar pasado simple para acciones consecutivas. Lo compré y empecé a buscar mi número de inscripción. Ahora, la siguiente pregunta. Why was the happiest day of your life? ¿Por qué fue el día más feliz de tu vida? It was the happiest day of my life because I got a place at my local university and my parents were very proud of me. Fue el día más feliz de mi vida porque obtuve un lugar en la universidad y mis papás estaban muy orgullosos de mí. Entonces, aquí menciona las razones del por qué fue el día más feliz de tu vida. Así de simple, ustedes podrían hacerlo. Obviamente, si yo cuento estos renglones con los anteriores, a lo mejor suman un poquito más de 8 renglones. Esto es porque es un ejemplo ilustrativo. Ustedes pueden hacer a lo mejor 5 o a lo mejor pasarse un poquito más, no importa. Y aquí en esta liga, que se las voy a compartir en la presentación, ustedes pueden encontrar palabras conectoras que les van a ayudar a organizar mejor su información para hablar de su día más feliz. Yo, por ejemplo, puse solo una, ahorita les pongo cuál es una palabra conectora. Esta, although, aunque. Pero pueden poner but, however. Pueden encontrar muchas palabras conectoras que les van a ayudar a organizar mejor su escrito, ¿ok? Del día más feliz de su vida. Estas se las dejo, ustedes las pueden ver en esta liga. La presentación de PowerPoint se las voy a compartir en cuanto termine esta sesión para que ustedes la puedan ver. Y después, lo que ustedes tendrían que hacer en esta actividad es contestar otra pregunta. Why is it important to know about past events? ¿Por qué creen que es importante conocer el pasado, los hechos del pasado? Entonces, para contestar esta pregunta, yo les sugiero utilizar conectores para enlistar, por ejemplo, first, then, after that, etc. It is important to know about past events for many important reasons. First, because I learned about the history of my family, and that allows me to understand what my origins are and where I come from. Second, it is essential to get a sense of identity to understand how we behave in society. Third, it is important to know about past in terms of medical questions, which affect my children so I can take care better about my health. Last but not least, or finally, without knowing anything of my history,
I cannot make important decisions. Entonces, vean, aquí yo organizo este párrafo con conectores para enlistar. Es importante conocer los eventos en pasado por varias razones. Primero, porque yo aprendo de la historia de mi familia y eso me permite entender mis orígenes y de dónde vengo. Segundo, es esencial obtener un sentido de identidad para entender cómo me comporto en la sociedad. Tercero, es importante conocer el pasado en términos médicos que pueden afectar a mis hijos. Por lo tanto, si yo lo conozco, yo puedo tener mejor cuidado de su salud. Y finalmente, sin conocer nada de mi historia, no puedo hacer decisión o tomar decisiones importantes. En este caso, bueno, ustedes podrían, yo les sugiero que sí utilicen los conectores para organizar sus ideas. Y bueno, la segunda actividad integradora se titula Making My Family Timeline. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta actividad integradora? Bueno, en esta actividad ustedes tienen que realizar 10 preguntas en pasado simple en inglés con su traducción en español sobre su familia. O sea, yo hago 10 preguntas en inglés y esas mismas 10 preguntas en inglés también las traduzco al español. ¿Ok? Entonces, ponen sus 10 preguntas primero en inglés y en la siguiente columna del lado derecho ponen las mismas 10 preguntas, pero ahora en español, ¿ok? Porque hay veces que alumnos me preguntan que si son diferentes. No, son las mismas en inglés y las mismas en español, ¿ok? Simplemente las tienen que traducir. Estas preguntas pueden ser yes, no questions o pueden utilizar una WH question. Pueden estar dirigidas a un miembro de tu familia. Ejemplo de yes, no questions. Did you live in Mexico City when you were a child? ¿Vivías en la Ciudad de México cuando eras niño? Were your grandparents from Mexico City? ¿Tus papás, tus abuelos más bien, eran de la Ciudad de México? O con WH question. Where did you meet your wife? ¿Dónde conociste a tu esposa? When did you get married? ¿Cuándo se casaron? Ahora, estas preguntas, bueno, la respuesta a estas preguntas les van a servir para hacer su línea del tiempo. Ustedes les viene una liga de YouTube en donde pueden ver cómo realizar una línea del tiempo. La línea del tiempo básicamente debe de tener fecha, debe de estar ilustrada, debe de tener una fecha y debe de tener una oración corta. ¿Ok? Por ejemplo, aquí join a new school, met Pat, became friends, learned baseball at summer camp, won the match against public school. In 1998, joined Scouts and learned CPR. And in 2014, a truck hit a stranger and I saved his life. A ver, yo puedo poner una oración corta en la línea del tiempo, pero cuando yo grabe lo que voy a poner en la línea del tiempo, debo incluir todos los elementos. ¿Qué quiero decir con todos los elementos? Pues el año o la fecha, el sujeto y el verbo. Por ejemplo, in 1950, my grandfather joined a new school. Ah, esa es la diferencia. Vean, que en mi audio yo tengo que poner la fecha, tengo que mencionar la fecha, el sujeto y el verbo en pasado. In 1950, my grandfather joined a new school. In 1965, he met Pat and became good friends. In 1976, he learned baseball at a summer camp. In 1986, he won the match against public school. In 1998, he joined the Scouts and learned CPR. In 2014, a truck
hit him, but I saved his life. En el 2014, un camión que sería mi sujeto lo golpeó, pero yo le salvé la vida, ¿ok? Vean, esto es lo que van a poner en su audio. En su audio van a tener que narrar su línea del tiempo, empezando por la fecha, luego el sujeto, el verbo y el complemento. Después, tienen que escribir un párrafo breve en donde expliques la experiencia que tuviste al conocer la vida de algún miembro de tu familia. Pueden poner cualquier cosa, alguna opinión general. I'm so very grateful to have my grandfather as my hero. My grandfather taught me how to live a full life, to be happy and grateful. My grandfather taught me to work hard and not complain. Bien, entonces van a escribir un párrafo breve de la experiencia que tuvieron al hacerle las preguntas al miembro de tu familia, al conocer la vida de algún miembro de tu familia. Cualquier cosa que ustedes me puedan poner es válido porque ustedes me están hablando de la experiencia de conocer la vida del miembro de su familia. ¿Okay? Bueno, esto sería lo que ustedes tendrían que hacer en su actividad integradora de la semana 2, de la semana 2, que sería la actividad integradora 4. ¿Okay? Bueno, ahora aquí tenemos, yo les pongo aquí los usos del verbo ser o estar. Recuerden que hace un momento les hablé de las preguntas que podrían hacer con verbo ser o estar y les comenté que el was o el were funciona como verbo y también funciona como auxiliar. Pero para que ustedes puedan utilizar bien el verbo ser o estar, tenemos que conocer las funciones de este verbo. La primera función de este verbo es origen. ¿Para qué nos sirve el verbo ser o estar? Pues para describir nuestro origen. Por ejemplo, en presente, I am from Mexico. En pasado, he was from the USA. También otra función del verbo ser o estar es para hablar de nuestro estado en un tiempo determinado. Puede ser, sí, nuestro estado o nuestra, ¿qué podemos decir? En inglés es mood, nuestro estado de ánimo. I'm tired. En presente, I was tired yesterday. Para hablar de nuestra ocupación, I'm a teacher o he was a teacher. Para hablar de nuestra nacionalidad, I am Mexican or he was Mexican. Para hablar del clima, it is cold and humid today. It was cold and humid yesterday. Para hablar de nuestro estado civil, I am married o he was married. Para hablar de nuestra edad, I am 21 years old, he was 21 years old. Y bueno, tenemos aquí, where was my grandma from? Si ustedes quieren preguntar en la actividad integradora 4, Making My Family Timeline, ¿de dónde era tu mamá? Pues van a utilizar el verbo ser o estar, porque para hablar de origen utilizamos el verbo ser o estar. Where was my grandma from? ¿De dónde era mi abuela? Ahora, una yes, no question. Were you happy when you were a child? ¿Eras feliz cuando eras niño? Aquí se me pasó una P de happy. Were you happy when you were a child? Estamos hablando de mood, de la segunda función. What nationality was your father? Estamos hablando de la cuarta función. Did you work in a company when you were young? Aquí estamos mezclando el auxiliar del pasado con el verbo work. Did you work in a company? Y lo estamos mezclando con el pasado del verbo ser o estar. Did you work in a company when you were young? ¿Trabajabas en una compañía cuando eras joven? What did you do 35 years ago? ¿Qué hacías hace 35 años? Bueno, entonces, hasta aquí ya vimos cómo realizar las
cómo realizar las 2 actividades integradoras de esta semana número 2. Para la actividad integradora 3, que es la de A Happy Day of My Life, ustedes tienen que grabar el día más feliz de su vida, lo tienen que grabar. Y también tendrían que grabar el párrafo, el segundo párrafo del por qué conocer los hechos del pasado es importante. Esas 2 tenían que estar grabadas, o sea, de la actividad integradora 3 tienen que grabar absolutamente todo. El párrafo del por qué el día más feliz de tu vida y el por qué es importante conocer los hechos en el pasado. Sin embargo, en la actividad integradora 4, solamente tienen que grabar lo que pusieron en la línea del tiempo, ¿ok? Solamente la línea del tiempo. No vayan a grabar las preguntas con las respuestas, porque muchos alumnos graban preguntas y respuestas. No, tienen que grabar la línea del tiempo. Tienen que narrarla, grabar la línea del tiempo. De hecho, la línea del tiempo resume todo lo que pusieron en las preguntas con sus respuestas. Ya en la línea del tiempo ya tenemos esa información resumida. Entonces, solamente van a grabar la línea del tiempo para la actividad integradora 4. Bueno, los que me enviaron las actividades entre el sábado y el domingo, ya como fecha límite tendrán su retroalimentación entre hoy y mañana. Recuerden que siempre me pueden solicitar extensión de tiempo para sus actividades, siempre que ustedes lo requieran. Si alguien quisiera corregir alguna actividad porque no incluyeron el audio o porque estuvo muy mal, también lo pueden solicitar en el momento en que ustedes lo requieran. Y en el foro de noticias o foro de novedades, bueno, ahí siempre les voy a poner lo que es la presentación en PowerPoint que estamos viendo ahorita, igual que la liga grabada y algunos recursos extras para practicar los temas que se estén viendo en la semana. Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta en este momento. La pueden hacer también en el chat. Bueno, cualquier cosa, de todas maneras, estoy a sus órdenes por el WhatsApp. Si ustedes ven que no estoy conectada, me pueden hacer una pregunta por WhatsApp y yo se las contesto de manera inmediata para que no los atrase cuando estén realizando su actividad. A veces cuando realizan la actividad les surgen varias preguntas. Entonces, si ven que no estoy conectada en la plataforma, pueden hacerlo vía WhatsApp. Lo importante es que ustedes no se queden con las dudas. Bueno, a los que no están aquí, esta sesión está grabada y la van a poder consultar en el foro de noticias o novedades. Muchas gracias a todos por su atención y nos estamos viendo. Ya la siguiente semana nuestra sesión va a ser por la tarde-noche, para que ustedes no tengan ningún problema. Diviértanse mucho y manténganse alerta en casa con todas las precauciones. Si salen, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye. Hasta luego, maestra. Bye, bye.